Palacios signó la vida argentina durante 65 años. No hay hecho de la vida nacional durante esos 65 años en los que Palacios no esté presente. Para mí fue uno de los más grandes de la historia argentina. Lo digo sin temor de equivocarme. Fue uno de los más grandes de la historia nacional. No se lo ha reconocido aún en su extraordinaria magnitud. Yo creo que acá hay una falla del gobierno nacional, que debería hacerlo. Acá hay destacados miembros del gobierno y quiero reflexionar sobre eso. Palacio no fue peronista. ¿Qué novedad? Chocolate por la noticia. No fue peronista. ¿Queremos hacer un Palacio peronista? Es imposible. Lo pasado no deja lugar a lo posible. Lo dijo un gran historiador que se llamaba Marc Bloch. De lo que se trata es de interpretar el momento histórico, cosa que no voy a pretender hacer ahora. Pero voy a hacer una suerte de comparación. El antiperonismo de Palacios y el operreguismo del peronismo. La pucha. ¿Por qué vamos a castigar a uno si no castigamos al otro? Mejor interpretemos lo que pasó. Yo lo conversé con Perón, tuve la suerte de conversarlo con el propio Perón poco tiempo antes de morir. Presente alguien que a mi juicio pudo ser mucho en la vida política argentina y no lo fue, que fue el coronel Damasco, Vicente Damasco, con el que conversábamos con Perón largas horas, hasta que Perón se cansaba y Damasco me hacía una seña para que me tomara el buque porque el presidente se quería ir a dormir. Entonces, a Palacios hay que tomarlo tal cual es. Yo hice la reproducción de las Islas Malvinas, primer libro argentino de autor argentino que tocó el tema de las Islas Malvinas. Hasta Palacios nadie habló, porque si bien habló Grusac era francés. El primer autor de un libro en defensa de la soberanía argentina fue Palacios. Y algo más. El primero que llevó el problema al Parlamento argentino, el Parlamento argentino consideró el problema Malvinas por primera vez a instancia de Palacios. Nunca nadie había, salvo una vez que se trató el problema de unas tierras que se le podían dar a los descendientes de Bernet. Nunca jamás el Parlamento argentino tocó el tema Malvinas, lo hizo Palacios. Entonces, uno piensa todas estas cosas, ¿no? Del no reconocimiento. Y cuando yo digo que signó la vida política argentina, estoy diciendo que Palacios es el gran acreedor de la nación, de la patria y del pueblo argentinos. Y hago hincapié en la patria, porque Palacios defendió la patria. Frente a la concepción marxista de que los trabajadores no tienen patria, Palacios defendió la patria. Y les voy a decir más. A partir de su libro La miseria en la República Argentina, tesis doctoral, a partir de allí se ve ya la idea que va a primar en el pensamiento de Palacios, que es la idea de la argentinidad. Palacios está representado por ese concepto, el concepto de patria y la argentinidad, más allá de su socialismo, que no vamos a negar, pero tuvo una concepción clara y definida de la patria que la manifestó en las Islas Malvinas y en toda su lucha. Yo creo que se lo reduce a veces a Palacios en su magnitud, aún los que generosamente lo alaban y hacen actos de homenaje, muchas veces para enancarse en Palacios,
subirse a Palacio, que nunca viene del todo mal, subirse a Palacio, pero no hay un reconocimiento integral de lo que Palacio significó en la vida política argentina. Es monstruoso lo que ese hombre hizo, es gigantesco. Por eso esa estatuita de Plaza Congreso. Palacio no fue un chapó negro, Palacio fue un tribuno, el tribuno de la plebe, el hombre que habló por los sin voz. Y eso yo creo que es un déficit que el gobierno nacional debería cubrir con urgencia. No importa el peronismo. Yo nunca me quejo, jamás me quejo de la quema de la Casa del Pueblo. ¿Saben por qué? Porque si yo soy un buen historiador, y como buen historiador no juzgo sino relato, si me acuerdo de la casa del incendio de la Casa del Pueblo, me tengo que acordar de la bomba de la Plaza de Mayo. ¿Está claro? ¿Quieren que lo explique más? No es necesario, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que reconstruir la Argentina, con lo mejor que la Argentina ha tenido y tiene. Y este es el gran esfuerzo nacional del momento. Por eso, insisto, vamos a cubrir el déficit que tiene el Estado Nacional, que tiene la Nación Argentina, que tiene la patria argentina con Alfredo Palacios. Me parece que es una cosa importante para realizar. Dije que es el gran acreedor. Palacios conoció a Sarmiento. Iba caminando por la calle Sarmiento, hoy Sarmiento era Cuyo entonces, y venía Sarmiento, Palacios se paró, 8 años, 9 años, se paró, y le dice, yo soy un chico que lee. A Sarmiento. Yo soy un chico que lee, advirtiéndole que no era cualquier chico el que pasaba por ahí, que era un chico que leía. Se encaramó en la tribuna fúnebre cuando se sepultaba Estrada. Y habló sin que nadie le pidiera que hablara. Sin duda influido por el círculo de obreros católicos y el grupo del padre Grote que Palacios frecuentaba, que frecuentó hasta que un día Grote le pidió que hablara y él habló de Isaías, habló del programa de Amós, y entonces cuando bajó, lo aplaudieron, cuando bajó, Grote le dijo, has estado bien, pero has exagerado. Y él se preguntó, ¿y qué exageré? Si yo he hablado con el Evangelio en la mano. Y no volvió más. Nunca más. Lo que no significa que haya renunciado a la concepción, a la visión de Jesús, precursor del socialismo que siempre tuvo, siempre tuvo, desde chiquito hasta que murió. Hasta que murió. Yo recuerdo por el escribano Punta que cuando Palacios estaba por morir, él le leía unas páginas de Gabriel Miró y que recordaban las cosas que su madre le hacía leer y se le caían las lágrimas a Palacios. Es decir, jamás él abdicó de esa concepción del cristianismo y de Jesús como precursor del socialismo. Por eso pretender que Palacios llegó al socialismo por Marx y todo es historieta. Palacios llegó a través del Antiguo Testamento al socialismo, y esta es la verdad, y no tenemos que inventar otra cosa. No se conformó, porque era un buscador, un gran rastreador. Quería buscar fuentes firmes sobre el origen del socialismo y la causa justa del socialismo. Y en un determinado momento de su vida reparó en el espiritismo, con Cosme Mariño, que escribió sobre el socialismo y el espiritismo. Hay un libro de Cosme Mariño sobre espiritismo y socialismo, en el que lo acompañaba el hermano de José Hernández, Rafael Hernández. Lo acompañó en ese paso por el espiritismo. Y
También anduvo navegando por la teosofía con Elena Blavatsky, en la que la acompañaron tipos sin importancia, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, Arturo Capdevila, lo que le trajo problemas adentro del partido, por supuesto, al cual se había afiliado en 1901 después de haber ocupado 20 tribunas. No se quería afiliar, porque Palacios, alguna vez me lo dijo a mí, no digo exactamente el lugar, pero estábamos los dos cumpliendo una función fisiológica, mirándome me dijo, hay que ser indisciplinado, hay que ser indisciplinado. El consejo que Palacios, y él fue un indisciplinado. Entonces tuvo un problema, ¿con quién? Con Repetto, con Dickmann, con todo, que le decían, no, pero para ser socialista no hay que hacer mover mesas. Pero Palacios abandonó todo eso, se aferró a su visión de Jesús, precursor del socialismo, y se lanzó a la gran tarea nacional. Jamás abdicó de su pensamiento. Es la coherencia absoluta, total, y una base ética irrenunciable, que se la reconocen desde dos puntas. Se la reconoció Manuel Gálvez desde el nacionalismo y se la reconoció José Luis Romero desde el socialismo. Fue eso para todos los que quieren ver la verdad verdadera con la relatividad que la verdad tiene. Todo esto del cristianismo lo reafirmó en un libro importantísimo que se llama La Justicia Social, que es la historia de la justicia social en Argentina hasta 1945. Él no era tonto. Sabía que mientras se estaba elaborando una ampliación de esa justicia social había que recordar que había toda una lucha por la justicia social anterior al peronismo. Y es un libro que todo el mundo debería tener para conocer verdaderamente la historia de la justicia social en la Argentina. Yo avíseme si me paso, ¿eh? Porque yo me pongo a hablar de Palacio a las 14 horas. ¿Qué determinó? Tanto no. ¿Qué determinó el sentido de su vida? Su madre. Su madre. Una abnegada mujer costurera. Yo he hecho una comparación respetuosa entre Palacios y Ugarte. Yo creo que Palacios le gana por varios cuerpos a Ugarte, pero lejos, sin mirar. No lo voy a desarrollar ahora, está en mi biografía de Palacios. No es incitación a que lo compren. ¿De qué estaba hablando yo? ¿Qué decía? Me perdí. ¿Eh? De la madre de Palacios. Ana Ramón. Palacios era hijo natural, lo que no significa nada ahora. Pero en 1878, fecha de nacimiento de Alfredo, no 1880 como todos inventan. 1878 era una carga espantosa, hijo natural. Y además hijo natural de un padre que tenía al mismo tiempo 3 mujeres, con las que tuvo 17 hijos, alternados entre ellos, quiere decir que convivía con las 3. Se casó con una de ellas, con María Costa, de donde los Palacios Costa, de tanto renombre, son hijos de Aurelio Palacios, padre de Alfredo, y de María Costa. También sufrieron los chicos, porque si bien se conocían entre ellos, cuando murió el padre, a los Palacios Ramón no los dejaron entrar. Eso también los marcó. Y yo creo
haciendo una suerte de disquisición. Evita era hija natural. Perón era hijo natural. Y la presidenta nuestra también. Aunque después el padre reconoció. Yo digo, ¿tendrá algo que ver esta cuestión personal en la decidida acción en favor de los que menos tienen, de los desposeídos, de los abandonados? No lo sé, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que algo debe haber en esta materia. Bueno, acreedor del Congreso argentino, al que revolucionó. La llegada de Palacio al Congreso argentino, una revolución. Metió a la gente en la barra, llegó en carro y metió a la gente en la barra que cantó la Internacional. Ustedes se imaginan en un Congreso absolutamente conservador y reaccionario, los trabajadores con sus ropas de trabajo cantando la Internacional. Revolucionó el juramento. Solo juró por la patria y por su honor. Era masón por ese entonces. No lo fue largo tiempo. Quizá por su indisciplina, quizá porque vio otras cosas. Bueno. Y además fue el primer legislador que rindió cuenta al pueblo de sus actos. Cumplido el primer año de mandato, convocó en la Verdi al pueblo y le explicó lo que había hecho. Si estaban de acuerdo, seguía. Si no estaban de acuerdo, se iba. Esto no se conoce en la vida política argentina. Es absolutamente desconocido. Y no se lo resalta. Bueno, acreedor de las mujeres y los niños, ya el presidente de la Fundación se ha referido a ese tema. Pero ¿de qué manera? Presentó la ley en 1904 y se la aprobaron en la década del 10. ¿Cuánto tuvo que luchar? Porque los médicos que eran diputados decían que todos eran prebendas para las mujeres que no necesitaban esas protecciones. Y debió luchar contra eso. Acreedor del interior argentino abandonado. No quiero hablar ni de pueblos originarios, porque la expresión es incorrecta. No quiero hablar de indios, porque la palabra también es incorrecta, no eran ni indios ni pueblos originarios. Eran primitivos habitantes. Ese es el término correcto, primitivos habitantes. Los fue a ver a sus ranchos. Recorrió la República de su peculio. De su peculio. Fue al rancho proletario a ver cómo vivían e hizo la gran defensa de sus hermanos del interior, al punto que Salvador Massa, el gran médico investigador del mal de Chagas, le escribió una carta diciéndole: si usted, doctor Palacios, consigue todo lo que propone en su proyecto de ley, habrá hecho la revolución más grande que se haya hecho en la patria argentina. Este es el hombre del cual habla, una magnitud impresionante. Yo he dividido la obra, una pequeña digresión. La editorial Docencia, que está haciendo una obra espectacular, está haciendo la colección Biblioteca del Bicentenario 1810-1816, donde está reproduciendo todo el pensamiento argentino, los 40 tomos de Perón, todos los tomos de Irigoyen, todo, absolutamente todo, está reproduciendo la obra de Palacios. Y me ha encargado a mí la conducción de una biblioteca que se llama Biblioteca del Pensamiento Socialista Indoamericano, donde vamos a reproducir todo, absoluta todo, Fragueiro, Flora Tristán, todo, vamos a reproducir todo. Bueno, yo he dividido la obra de Palacio en trilogías. Hay una trilogía, El Nuevo Derecho, La Fatiga y La Justicia Social es una trilogía. Pueblos Desamparados, En Defensa del Valor Humano y El Dolor Argentino es otra trilogía. Y hay otras trilogías que yo voy armando con la obra de Palacio, una referida al imperialismo, a su lucha contra el imperialismo, y otra a la industrialización de industrias, como forma de generar la soberanía nacional. Pensamiento en el que estamos en pañales todavía, y que ya Palacio lo planteaba en la década del 30.
Bueno, acreedor de la educación, hasta de la educación secundaria se ocupó Palacios y dejó obra escrita en la materia. Fue el verdadero conductor por América Latina de la reforma universitaria, al son de la cual se crearon los partidos políticos populares de América Latina, el APRA entre ellos, y otros partidos de América Latina se crearon tras el viaje de Palacios llevando la reforma universitaria, la pasión por América, acreedor del ejército y sus soldados. ¿Por qué? Y muy simple, fue el primero en denunciar la obediencia debida y decir que el militar que obedeció una orden inmoral era un asesino. Lo dijo en 1915. Y dijo que los soldados debían seguir siendo ciudadanos y el ejército no debía ser una escuela de sometimiento y arbitrariedad. Y propuso la milicia ciudadana en reemplazo de la conscripción, contra la cual por supuesto estuvo. Acreedor de la nación en la medida que fue el primer denunciante del imperialismo. El imperialismo yanqui es de 1920. Yo no creo que haya otras obras que se ocupen del tema anterior de Sala de Palacios, obra de magnitud, obra de importancia. Bueno, no vamos a decir la defensa de Jacobo Arbenz, la defensa de Albizu Campos, la defensa de los grandes líderes de los movimientos de liberación de América Latina. Acreedor de la ciencia. Fue el primer tipo en el mundo, que llevó el laboratorio a la fábrica. El primero, reconocido por todos los científicos del mundo, llevó el laboratorio a la fábrica, fue con el laboratorio y dijo, vamos a analizar la fatiga de los trabajadores. A ver, ¿cuánto de fatiga van sufriendo a medida que van pasando las horas? Y le pegó el golpe más feroz al taylorismo que se le haya pegado en toda su historia. Y demostró que después de determinadas horas la fatiga producía accidentes de trabajo. Y su libro recibió el Premio Nacional de Ciencia en 1923, cosa de la que nadie habla. Todos hablan del ponchito, del sombrerito, de la corbatita, pero de todo esto que es tan importante en la vida nacional nadie habla. Así determinó la fatiga obrera y publicó un libro grandioso que se llama La Fatiga, que hemos reproducido también ahora en la editorial. Acreedor de las artes, promovió a todos los grandes artistas argentinos, los promovía haciendo que el Congreso Nacional comprara parte de sus obras, los subvencionara, los ayudara, porque sin subvención los artistas argentinos se morían de hambre. Todos. Facioé, Becker Vigo, Belloc, todos pasaban hambre. Fue un protector de todo el arte argentino. Y es un acreedor del socialismo. ¿Por qué? Nadie se ha preguntado nunca por qué Palacios nunca le dio pelota a la Internacional Socialista. De Tomaso sí. Inclusive estuvo en la Internacional. No, él no. ¿Por qué tuvo una concepción de un socialismo argentino y para la Argentina? No se tragó el cuento de la Internacional que terminó siendo la Internacional de los mercados. A mí en la Internacional yo le pregunté a Mitterrand y a Willy Brandt, escúcheme, ¿y quién le vende las armas a la dictadura? Está en las actas de la Internacional Socialista. Díganme, por favor, quién le vende las armas a la dictadura. ¿Quién se la vendía? Alemania y Francia. ¿O no? Palacios tuvo una concepción de un socialismo argentino y para la Argentina que a mi juicio es
la posición correcta, la que yo sostengo, en la que me afirmo y a través de la cual desde la década del 60 vengo luchando por un acercamiento entre el peronismo y el socialismo. Y esto lo puedo probar. Desde la década del 60, Asamblea de la Civilidad, Hora del Pueblo, presencia en Nino, reuniones con Perón, participación de la multipartidaria, todo, sostenido siempre. No hay socialismo sin clase obrera. La clase obrera argentina es peronista. ¿Cómo resolvemos el problema? Hay que resolverlo. Socialismo argentino y para la Argentina. No adentro, sino al lado. No adentro. El entrismo no. Al lado. Acompañando. Cosa que hacía Palacios. El primer acto de Palacios senador en 1961... El primer acto fue visitar a los presos políticos en Devoto. ¿Y qué eran los presos políticos? Eran peronistas todos. Todos, absolutamente todos. Entonces, este es el Palacios que yo quiero reivindicar, ya termino. En este impulso de Palacios de un socialismo argentino y para la Argentina, como digo, todo en un marco ético inclaudicable. Por eso Palacios para nosotros los socialistas es inmortal, ha entrado en la inmortalidad. Se lo dijo Sánchez Viamonte al despedir los restos. Yace aquí el hidalgo fuerte, de valiente que se advierte que a tanto extremo llegó que la muerte no triunfó de su vida con la muerte. Nada más. Y ahora la palabra de Mempo Giardinelli. Bueno, primero yo tendría que reprocharte, Pedro, el haberme puesto en esta tenida, porque yo creo que no tengo ningún laurel socialista más que una historia familiar. Y estoy muy impactado y celebro mucho las dos intervenciones, la tuya y la de Víctor, que creo que han colocado al maestro Palacios en un lugar de relieve, y para mí ha sido esto también, quiero decirlo con toda humildad, creo que ha sido una clase. Porque el Palacios que yo tengo, el Palacios que he tenido en mi corazón y del que quería venir a decir un par de cosas, es la de un romántico. Yo creo que Alfredo Palacios fue el último romántico de la política nacional. Y cuando digo romántico no estoy diciendo una imagen a veces que frivoliza o que puede ser peyorativa. Para mí ser un romántico es rendir homenaje a la gran creación. Y Palacios fue un creador. Que decía Víctor recién, me hacía pensar que efectivamente lo que hay en Palacios es una creación permanente, es un paridor. Ahí su originalidad. Creo que la política argentina, a lo largo por lo menos del siglo XX, esa figura excéntrica, esa retórica elegante que él tenía, y que es cierto muchas veces entre el moñito y el poncho y el sombrero, el fungi, podía hacerlo ver como una figura casi caricaturesca, pero en realidad eso es parte de un circo muy argentino, por otra parte, que continúa hoy. Por eso yo creo que las ideas más nobles, las más poderosas, también deben ser expresadas con muchísimo cuidado. Y Palacios era un gran cuidador, él tenía un enorme estilo, era un hombre que dominaba la lengua además. Y desde el dominio lingüístico, él estaba por encima de cierta, diría yo, picaresca que se empeñaba en degradarlo. Yo no sabría decir por qué Palacios aceptó el juego, pero aceptó también el reto. Y lo aceptó colocándose por encima de eso. Y creo que en ese sentido podemos decir que hoy tengo la casi absoluta y dolorosa seguridad de que ya no quedan argentinos de esa estirpe. Cuando digo estirpe me refiero a un hombre que vivió también
muy apasionadamente. No voy a recordar todos sus cargos desde que asume en 1904 su primera diputación, pero creo que desde esta imaginación, desde esta creatividad, que es lo que yo creo que tuvo más grande Palacio y que es lo que lo mantiene hoy como una figura impar, absolutamente impar en la historia argentina, yo diría que en el presente argentino también. Quizás fue uno de los políticos, por eso uno de los políticos de mayor influencia de la Argentina del siglo XX, seguramente junto con Hipólito Yrigoyen y con Perón. Él fue opositor de ambos presidentes y acaso por discrepar tan apasionadamente fue uno de los que dio una batalla también semántica. Si mal no recuerdo, Víctor me podrá corregir, fue el primero que llamó fascista a Perón, o uno de los primeros. Acusación que podemos comprender desde un montón de ángulos, pero que en aquel momento significaba prácticamente una lucha que fue parte de cierta desmesura que tuvo él. Porque yo creo que cuando hay una pasión como la que tuvo Palacios, indudablemente hay una necesidad, yo diría, de desmesura y también una caída necesariamente en errores. Yo creo que si, por ejemplo, aquel nombramiento en Uruguay desdichado y que tan cuestionado le fue, yo estoy seguro que él hoy podría perfectamente comprenderlo, no para justificarse, sino para superarlo, porque él era un hombre capaz, hasta donde yo lo tengo, de mantener una conducta en la cual se mezclaban la sabiduría y lo que bien señalaban los compañeros de la mesa, una ética, yo diría, blindada. Era una figura que en ese sentido superó a otro de los grandes próceres para mí de la historia argentina, que es Domingo Faustino Sarmiento, que en el 19 también fue un hombre con creatividad, con pasión, y personalmente cuando yo tengo que pensar en dos seres de creatividad política, de creatividad gestual, de acción, de gestión de su propia figura y de una visión patriótica, pienso en Sarmiento en el 19 y en Palacios en el 20. Me gustaría decir acá además que cuando escuchaba recién estas palabras estaba pensando en la novela Los Buddenbrook de Thomas Mann. Hay un episodio muy interesante en el que el personaje, el señor Levenbrook, hace una larga disquisición, que es la disquisición de Thomas Mann, respecto de los hombres excepcionales de la historia. Y dice Levenbrook, que dice Mann, que en realidad uno podría distinguir a los hombres, hoy diríamos a los hombres y a las mujeres, en dos grupos, los que están tocados por dones y los que elaboran sus méritos. Y hace una muy sabia disquisición, muy interesante entre dones y méritos. Digamos, los dones uno piensa en Mozart, por ejemplo, un hombre que tenía un don, tenía una genialidad, quizá Leonardo da Vinci. Pero los hombres que tienen méritos son aquellos que se autoelaboran a partir de una especie de blindaje de conducta. Y yo creo que en ese sentido, pocos hombres, pocas figuras en la historia argentina han tenido, como Palacios, una suma de méritos. Yo creo que uno puede imaginar a Palacios enhebrando sueños, literatura, pasión nacional, y yo cuando pienso en esto digo, a mí me da un poco como de nostalgia, me hubiera gustado conocer a este hombre, y me gustaría que hoy pudiéramos pensar en la Argentina contemporánea, en la que un Palacios hoy sería una rara avis, hoy sí sería un personaje exótico, absolutamente exótico en el sentido de fuera de registro, de una heterodoxia absoluta, diría yo. Pero qué necesidad que tenemos de este tipo de personajes, cómo necesitaríamos hoy
a un Alfredo Palacios a la cabeza, por ejemplo, o si no a la cabeza, participando de la recuperación del rol del Estado, de la resistencia al poder económico concentrado, de la defensa de los sectores más necesitados, que es lo que él hizo en realidad toda su vida. A mí me parece que también cabe recordar, de todos apuntes que tenía, una cosa que mencionaba Pedro y que yo había notado, que tiene que ver con esto, que era la afición a los duelos. Fue otra de los aspectos que de alguna manera lo esquematizaban y lo colocaban en lugares que no tenían que ver con una pasión deportiva, sino que tenía que ver con lo mismo, con una conducta blindada. Si Palacios fue duelista y no era duelo a muerte, aunque él podía morir, pero yo he estado leyendo sobre los duelos que él participaba y eran todos duelos de conducta. En realidad era el sentido de la ofensa y el sentido del honor, y no un honor en el sentido francés del siglo XVIII, XIX, un honor, digamos, de caballeros detrás de damas o detrás de territorios, sino un honor simplemente que tenía que ver con la ofensa de una conducta. Me parece que hay algo que es difícil definir en Palacios como yo lo veo. Lo he estado pensando mucho estos días, ¿por qué razón en mi casa, en mi modesta casa provinciana, la figura mayúscula, la figura más importante, fue siempre Palacios? Mi papá era un hombre que tenía 3er grado de primaria, era un hombre muy humilde, era empleado en una panadería. Yo tengo un recuerdo de mi viejo, a las 2:30 de la mañana se levantaba, a 3 de la mañana, porque tenía que ir a encender el horno, era horno de leña. Y bueno, fue un hombre trabajador como tantos más. Leía religiosamente La Nación y La Vanguardia, y él siempre decía que había que conocer perfectamente lo que pensaba, o lo que planificaba, digamos, la derecha, lo que serían los adversarios. Él no hablaba de enemigos, decía los adversarios, y al mismo tiempo fortalecerse ideológicamente. Mi papá no era un militante, no era un cuadro político, pero era un trabajador. Y yo me he preguntado muchas veces qué era lo que mi papá y lo que muchos padres seguramente de nosotros los vinculaba a Palacios. No era el internacionalismo, como bien señaló Víctor. No era la revolución social mundial. Era otra vez lo que faltaba en esa época y lo que sigue faltando en la Argentina. Y que yo creo que es lo que más nostalgia me produce, y exhorto a que lo pensemos en ese sentido. Lo impar de Palacios tenía que ver con la conducta, tenía que ver con esa concepción, yo diría, de blindaje, al mismo tiempo capaz de elegancia, capaz de apertura, capaz de un inmenso amor, pero con un punto en el cual había algo que era absolutamente innegociable. Cuando yo escribí hace muchos años mi novela Santo Oficio de la Memoria, ahora revisando papeles estos días, me encontré con un borrador y no chequeé si está o no, creo que está en el texto publicado que quiero compartir con ustedes, que lo dice un personaje, ¿no? Dice: el progreso liberal parecía omnipotente, pero que todo era mentira se demostró en las elecciones de 1915, cuando ganaron los socialistas. Resistencia, una pequeñísima ciudad que ni siquiera era provinciana,
modesta capital del territorio nacional, fue la primera comuna socialista de América Latina, hecho que en el futuro sería olvidado rigurosamente hasta por todo el socialismo argentino. En 1915 acceden al primer Consejo Deliberante de la Ciudad de Resistencia 4 concejales del Partido Socialista que hacen la mayoría contra uno de la oposición. En Buenos Aires, Gaetano, personaje de la novela, se puso loco de contento y descorchó un vino espumante traído de Italia y nos pidió a todos que cantáramos, de pie y con las copas en alto, los himnos nacionales de Italia y la Argentina. Y después dijo también la Internacional, luego de lo cual se fue caminando lentamente al Club Socialista de Ramos Mejía, donde esa noche el joven y fogoso diputado Alfredo Luciano Palacios pronunció un discurso alusivo en el que incluyó a esos comicios en el Chaco. Cierra comillas. Me encantó recuperar este párrafo que yo mismo había olvidado para leerlo aquí con ustedes. Resistencia fue comuna socialista. Sí, exactamente. Antonio Guerrero. ¿Sí? Exactamente. De hecho, bueno, esto daría para otra conversación, digamos, cómo el Partido Socialista ha sido históricamente el tercer partido del Chaco, digamos, y tercero en muchos sentidos, pero bueno, después sería otro tema para debatir. Quisiera terminar diciendo que en la coyuntura argentina contemporánea, cuando muchos y muchas de nosotros creo que estamos preocupados por nuestro futuro, yo por lo menos confieso estarlo, y no tanto por mérito ajeno como por defectos propios. Y muchas veces pienso que ciertas sombras que parecen aparecer pueden tener que ver y tienen que ver con 2 ausencias que me parece que son graves para nuestra República, y algunas cosas he venido escribiendo últimamente. Una de ellas, sin duda, es la debilidad presente del socialismo argentino. Un partido necesario, un partido del cual estamos viendo, Pedro recién hacía una estupenda ironía sobre el desdichado rol de Hermes Wiener, vamos a decirlo, una figura que pudo ser convocante de lo que no ha convocado, y no solo de eso, sino que con el tiempo creo que va a ser medido como uno de los grandes responsables de cierto deterioro presente que quizá tiene que ver con ciertas historias del Partido Socialista, del cual, por respeto, puedo tener opiniones, pero son esas opiniones que uno puede tener para debatir amistosamente con compañeros. Pero creo que es una carencia grave que tenemos en la Argentina, creo que es algo que nos está faltando. Y como sé que aquí hay muchos importantes históricos del socialismo argentino, me gustaría exhortar a que esto se haga algo para cambiarlo. A mí me pasó en lo personal cuando conocí a Pedro Kesselman, que es uno de los descubrimientos importantes de mi vida adulta. Una de las primeras cosas que le pedí era ir a conocer la casa de Palacios. La conmoción que yo sentí el día que entré, llevado de la mano, diría, por Pedro, a recorrer las habitaciones en que escribía, en que dormía, en que comía Alfredo Palacios. Esa especie de sencillez y humildad monacal que él tenía. Al ver esa biblioteca que inmediatamente, yo soy un hombre que vengo de familia de
de bibliotecaria. Mi madre fue bibliotecaria y todo el sentido de la fundación que yo presido en el Chaco es el trabajo con bibliotecas y con bibliotecarios. Y yo sentí inmediatamente que era una biblioteca en peligro, creo que lo es. Creo que esto a mí me conmovió muy profundamente. Pocas cosas me conmovieron tanto en los últimos tiempos como esa presencia, esa cosa casi diría fantasmal que tiene esa casa que se estaba viniendo abajo, y que en mí renovó toda esta cosa también fantasmal, personal, que tiene que ver con mi propia historia. Yo nunca fui afiliado socialista, nunca milité en el socialismo. Supe andar por otros errores políticos de la vida, pero no por este. Pero siempre llevé conmigo que esta es la otra cosa que creo que es la gran carencia que quiero señalar, siempre llevé conmigo esa única convicción que yo puedo decir que heredé de Palacios, porque la heredé de mi papá. Y en estos tiempos es una vergüenza tener que decirlo. Creo que don Alfredo y mi padre me reprocharían decirlo. Pero la decencia y la honestidad no tienen por qué ser materias perdidas en nuestro presente. Y lo son en gran medida. Lo son en gran medida. Y en la política argentina, aún en los sectores que nosotros votamos y apoyamos, esto está en entredicho. Y es algo que es urgente, indispensable recuperar. Uno de los dramas de la educación en la Argentina, también soy educador, dedico mi vida a la educación. Uno de los dramas de las bibliotecas y de la educación en la Argentina es que se ha extirpado, no que se dejó, se extirpó la ética, la moral en el sentido republicano y socialista como materia de estudio. Amigos, amigas, cualquiera de nosotros, muchos de los que ya tenemos algunos años, recordamos que en los colegios nacionales estudiábamos lógica, y estudiábamos filosofía, y estudiábamos castellano, y estudiábamos literatura. Y que cuando uno estudiaba Derecho, yo hice la carrera de Derecho, nunca fui abogado, pero yo hice toda la carrera de Derecho. Terminábamos, entre las últimas materias estaba filosofía. Y en filosofía el eje central del estudio era ética, era la ética. En ninguna universidad argentina de los últimos 30 años, esto es una obra de la dictadura, se estudia ética de nada. No estudian ética los médicos, ética médica. No hablemos de la ética jurídica. ¿Qué es eso? Empezábamos estudiando a Hans Kelsen y terminábamos estudiando la gran filosofía del derecho. Y hoy no hay nada de esto. Hoy se estudia desde una perspectiva absolutamente playita, de fotocopia, y donde no existe ese valor superior que tuvo el gran maestro del siglo XIX, que fue Alfredo Palacio. Si algo que para mí, Alfredo Palacio, es una figura indispensable, casi diría una figura urgente para hoy, es Alfredo Palacio. Bueno, yo no sé si esto tiene sentido compartir con ustedes, me fui calentando, pero realmente me gustaría exhortarlos a que repensemos, cada uno en el lugar que esté, en que esto es necesario volver. Yo he discutido esto con los últimos 5 ministros de Educación y conozco todas las dificultades que hay, pero hay que volver a esto. Los maestros argentinos en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, están completamente desconcertados. No es que sean malos maestros, es que no saben cómo transmitir, no hay principios, no hay valores. Y esto es porque no hay estas conductas ejemplares en la República. No existe hoy en la República Argentina una conducta ejemplar, intachable, absoluta. Eso fue durante 62, 64 años de vida política de Alfredo Palacio. Yo lo echo de menos desde ahí. Muchas gracias.